Continuando con las leyes de los gases ideales, quiero en esta clase considerar el caso de la que en vez de tener una sustancia pura, tengas mezclas de gases. Cuando tienes unas mezclas de gas, la presión de un gas depende de las colisiones con las paredes del recipiente. Esto es cierto para cualquier gases. Entonces, la presión del gas A depende de las colisiones de A con el recipiente, la presión del gas B depende de las colisiones de B con el recipiente. Como la presión total dentro del recipiente es ciega, realmente no hay distinción entre las colisiones de A y colisiones de B, la presión total va a ser igual a la suma de todas las colisiones. Es decir, la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión del gas B. En adición, podemos notar que como están en el mismo recipiente los dos gases, el volumen de A tiene que ser igual al volumen de B y la temperatura también tiene que ser la misma. En estos problemas, con que mencionen el volumen y la temperatura una vez, debes conocer que ese volumen será igual si estás hablando de la mezcla de los gases, si estás hablando del gas A o del gas B. Si se tratase de una mezcla de más de dos gases, pues la presión total va a ser igual a la suma de la presión de todos los componentes. La presión del gas A va a ser igual a NA-RT sobre B y presión del gas B va a ser igual a NB-RT sobre B. Ahora, quiero hacer una comparación entre la presión A con la presión total. La presión A, la presión de un componente, es lo que se conoce como una presión parcial. Vamos a tomar esta expresión y vamos a dividir por presión total, donde presión total sería igual a moles totales RT sobre V. Presión de A, presión parcial de A entre presión total sería igual a moles de A RT sobre B, moles totales RT sobre B. Observa que entonces este RT cancela, este B cancela y quedas con que presión parcial de A sobre presión total es igual a moles de A sobre moles totales. Despejando por la presión parcial de A, quedaría moles de A sobre moles totales por presión total. Esto que está aquí es lo que se conoce como una fracción molar. Y fracción molar se representa es una medida de concentración. Si vienes a ver una medida de concentración y se representa con la X mayúscula. Presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A por presión total. De estas ecuaciones que te he presentado, debes conocer y utilizar esta, que es la ley de gases ideales, y debes conocer esta y esta. Quiero seguir hablando de la fracción molar. La fracción molar es igual a los moles de un componente dividido entre moles totales. Este valor va a ser un valor entre 0 y 1. La suma de las fracciones molares en una muestra debe ser igual a 1. Es decir, que si la fracción molar de un componente fuera 0.3, entonces la fracción molar del segundo componente tiene que ser 0.7. Deben ambas sumar a un entero, 1. Otro curioso dato de esta fracción molar es que esta es una unidad de concentración que no tiene unidades. ¿Pero y cómo es eso posible? Bueno, si aquí tienes la unidad de mol y aquí tienes la unidad de mol, esto cancela. Pues entonces, cuando hablamos de fracción molar, tú podrías decir, por ejemplo, hidrógeno tiene X de hidrógeno igual a 0.88 y dices el número sin nada de unidades. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula y los conceptos de las mezclas de gases. Una mezcla de hidrógeno y nitrógeno tiene una presión total de 784 torr,
con una presión parcial de hidrógeno de 124 torr. Calcula la masa de nitrógeno presente en 2 litros de la mezcla a 298 Kelvin. Bueno, nada más para organizarme, voy a empezar a hacer dibujos para poder entender lo que está sucediendo. Tengo una mezcla de hidrógeno y nitrógeno. Eso me dice que ambas están en el mismo recipiente. Así que tengo hidrógenos y tengo nitrógenos. Reconozco que la presión total del sistema, la presión total de ese sistema está aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí como si fuera un medidor, una presión total de 784 torr. Y reconocemos que la presión parcial de hidrógeno es de 124 torr. El problema me pide los gramos de nitrógeno, así que voy a hacer esa anotación para tenerlo presente. Y mira, dijeron gramos, así que en algún sitio va a necesitar una masa molar, así que vamos a buscar la masa molar de nitrógeno. Para N2, la masa molar de nitrógeno es 28.02 gramos por mol. Los próximos datos que me dicen es que tiene 2 litros a 298 Kelvin. Recuerda que volumen y temperatura son los valores que le pertenecen a todos. Así que a todos tienen 2 litros y todos están a 298 Kelvin. Bueno, tengo la mayoría de los datos de hidrógeno. Tengo presión de hidrógeno, volumen y temperatura. También con eso yo podría llegar a moles de hidrógeno. También tengo la presión total, volumen y temperatura, y con eso yo puedo llegar a moles totales. Yo podría entonces decir que moles totales es igual a moles de hidrógeno más moles de nitrógeno, y ahí despejar por los moles de nitrógeno. Eso es una ruta. Yo quisiera considerar otra. Aquí en todo esto es un misterio cuál es la presión parcial de nitrógeno. Y yo sé que la presión total es igual a la presión de hidrógeno más la presión de nitrógeno. Yo podría entonces, con esta fórmula, calcular la presión parcial de nitrógeno. Así que sería el primer paso. El segundo paso, con PP es igual a nRT, calcula los moles de nitrógeno. Y después que tengas moles y masa molar, puedes llegar a gramos. Fíjate que te he narrado 2 maneras diferentes de contestar este problema. Para los problemas de mezclas de gases, puede haber muchas maneras de llegar al mismo resultado. En este caso, pues, yo los voy a llevar por esta ruta. Y empezamos. Tenemos que la presión total es igual a la presión de hidrógeno más la de nitrógeno. Por lo tanto, la presión de nitrógeno va a ser igual a la presión total menos la presión de hidrógeno. Esto es igual a la presión total, que era los 784 torr, menos los 124 torr. Esto se resta y eso es igual a 660 torr. Esto es un número entero que termina en 0. Nos va a dar un poquito de dolor de cabeza para cifras significativas. Si el problema terminase aquí, lo correcto sería escribirlo en notación científica para forzarlo a que tuviera 3 cifras significativas. Pero el problema no termina aquí, así que no voy a pasar ese trabajo. Solamente marco el último lugar de cifra significativa. Como me interesa utilizar la ley de gases ideales, no puedo seguir trabajando con la presión en unidades de torr.
así que voy a pasar el trabajo de pasar de torr a atmósferas. Sería 660 torr por. La relación es una atmósfera 760 torr. Así que 760 torr, una atmósfera. Y cuando esto entró en la calculadora, el resultado es 0.868 atmósfera. En mi plan, primero tenía que llegar a la presión. ¿Y cuál era la que estábamos buscando? Esto era la presión de nitrógeno. Ahora, con los datos de nitrógeno, volumen y temperatura, voy a buscar los moles de nitrógeno. PV es igual a nRT, por lo tanto, N es igual a PV sobre RT. Esto es igual a la presión 0.868 atmósfera por el volumen que tenemos aquí, que eran 2 litros, división R, 0.0821 litros atmósfera, mol Kelvin, y la temperatura, que es de 298 Kelvin. Cuando entro esto en la calculadora y dejando el problema en 3 cifras significativas, el resultado es 0.0710 moles de nitrógeno. El problema lo que pedía era gramos de nitrógeno, masa de N2. Bueno, pues estamos a un paso. Podemos ir de moles a gramos usando la masa molar. 0.0710 moles de nitrógeno por cada 1 mol de nitrógeno tenemos 28.02 gramos de nitrógeno. Pongo eso en la calculadora y me da a 1.99 gramos de N2. Para estos problemas de mezclas de gases hay varias rutas, varias maneras en que puedes hacer el problema, y también hay varias formas en que se pueden preguntar. Les exhorto a que hagan los problemas de práctica para que tengan más variedad y expandan su mente y sus ideas de cómo se pueden resolver este tipo de problemas.